quiero hablarte a ti. Sí, a ti que esta noche llevas un nombre clavado en el corazón, el nombre de un hijo. Tal vez es ese hijo que antes rezaba contigo y ahora ya ni te contesta el teléfono. Tal vez es esa hija que se está alejando de Dios delante de tus ojos y tú no sabes cómo detenerla. O tal vez es ese hijo grande que ya tiene su propia vida, pero que tomó un camino que a ti te quita el sueño y en el silencio de la noche, cuando nadie te ve, te haces la misma pregunta que se hacen miles de padres. ¿Y si ya no puedo hacer nada? ¿Y si es demasiado tarde? Quiero que escuches esto con calma, porque es la verdad. No es demasiado tarde y tú no estás sin poder. Hay algo que todavía puedes hacer por ese hijo esta misma noche, aunque esté lejos, aunque no crea, aunque no lo veas cambiar. Y por eso hoy no vengo solo a consolarte. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo cubrir a tu hijo en oración. Una oración que cualquier padre, cualquier madre, cualquier abuelo puede hacer, empezando hoy mismo. Pero antes, déjame decirte algo que quizá explica por qué hasta ahora has sentido que rezas y nada cambia. Que tus oraciones suben y parece que rebotan en el techo. No es porque Dios no te escuche, es por otra razón. Y esa razón se puede corregir, así que no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy lo vas a poder usar esta misma noche, antes de dormir. Pero para orar con poder por tu hijo, primero tienes que entender contra qué estás luchando en realidad. Déjame decirte algo que muy pocos padres entienden y que cambia por completo la forma de orar. Cuando ves que tu hijo se aleja, que cambia, que ya no es el mismo, lo natural es pensar que es solo una etapa. Está rebelde, son las amistades. Ya se le pasará y a veces es verdad, pero muchas veces detrás de lo que ves con los ojos hay algo que no se ve. Porque a tu hijo no lo está jalando solamente el mundo, lo está jalando una fuerza que lleva siglos haciendo lo mismo, separar a los hijos de Dios uno por uno, sin hacer ruido. No te digo esto para asustarte, te lo digo para que despiertes. Porque mientras tú creas que estás peleando contra el carácter de tu hijo, contra su celular, contra sus amigos, vas a estar peleando la batalla equivocada. La verdadera batalla por tu hijo no se pelea en la sala de tu casa, se pelea en lo invisible. Y ahí, escúchame bien, ahí tú tienes un lugar que nadie más puede ocupar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido ese peso en el pecho, esa angustia que no te deja dormir y no sabías de dónde venía? Esa carga no siempre es nervios. A veces es el Espíritu poniéndote a ese hijo en el corazón, justo a la hora en que más te necesita. No es casualidad que te despiertes a las 3 de la mañana pensando en él. Es un llamado. Es Dios diciéndote: levántate y cubre a tu hijo, porque ahora mismo lo están atacando. Pero aquí está la mentira más peligrosa, la que el enemigo le susurra a todo padre que sufre. Y la mentira es esta: ya no hay nada que tú puedas hacer. Ya está grande, ya tomó sus decisiones, ya no me escucha. Lo eduqué bien y aún así se perdió, así que fracasé. Si esa voz te ha hablado, quiero que sepas de dónde viene. No viene de Dios. Dios nunca te quita la esperanza por un hijo. El que te quiere convencer de que tu oración ya no sirve es justamente el que más le teme a tu oración. Porque si logra que dejes de orar, gana sin pelear. Su mayor victoria no es que tu hijo se pierda, su mayor victoria es que tú te rindas. Y yo vengo hoy a decirte: no te rindas. Porque tú no eres un espectador en la vida de tu hijo. Escucha esto, porque es el corazón de todo lo que voy a enseñarte hoy. De todas las personas en este mundo, tú eres la que tiene un derecho que nadie más tiene. Tú lo cargaste, tú lo criaste, tú velaste por él cuando tenía fiebre de madrugada. Y ese mismo lazo que te une a tu hijo en lo natural, te da un lugar en lo espiritual. Cuando tú oras por tu hijo, no oras como un extraño.
Oras como su padre, como su madre, y esa oración tiene un peso distinto delante de Dios. Por eso el enemigo quiere callarte a ti más que a nadie, porque sabe que un padre de rodillas es más poderoso que cualquier consejo, que cualquier reto, que cualquier discusión. Tú puedes hablar con tu hijo y rebotar contra una pared, pero cuando tú oras por él, estás tocando una puerta que ningún muro puede cerrar. La puerta de su corazón por dentro, donde tú ya no alcanzas a llegar, pero Dios sí. Quiero que algo te quede grabado esta noche. El día que dejas de pelear con tu hijo y empiezas a pelear por tu hijo en oración, todo cambia. Deja de ser una guerra entre tú y él y se convierte en lo que siempre debió ser. Tú, de rodillas, peleando a su favor delante del único que puede rescatarlo. Tal vez ahora mismo me estás escuchando y sientes que ya intentaste todo. Hablaste, rogaste, lloraste, pusiste reglas, quitaste reglas y nada. Y por dentro te preguntas si Dios te está escuchando siquiera. Quédate conmigo, porque a eso vamos a llegar. Pero antes necesito que veas el mapa completo del camino que vamos a recorrer juntos hoy, paso a paso. Primero, vamos a entender por qué a veces sientes que tus oraciones no llegan a ningún lado. Y te prometo que la razón no es la que crees. Segundo, vas a descubrir la autoridad que Dios ya te dio como padre. Una autoridad que la mayoría tiene y nunca usa. Tercero, te voy a enseñar el método exacto, paso a paso, para cubrir a tu hijo en oración cada noche. Y al final vamos a orar juntos esa oración en voz alta, tú y yo, por el nombre de tu hijo, de miedo a autoridad. De autoridad a un método que puedes usar hoy. Y de ese método a la paz. Esa es la travesía. Y al terminar, ya no vas a sentirte impotente delante de la vida de tu hijo. Vas a saber con certeza qué hacer, así que respira. Suelta por un momento esa culpa que cargas, esa que te dice que todo depende de ti y que ya lo arruinaste. No todo depende de ti, pero hay una parte que sí es tuya, una sola, y es la más poderosa de todas: orar. Y la vas a aprender a hacer como nunca antes. Sé que algo dentro de ti todavía duda. Algo te dice: he orado por años y nada ha cambiado. ¿Por qué sería diferente ahora? Y es una pregunta justa. Es más, es la pregunta correcta. Porque si has orado tanto y no has visto fruto, quizá el problema nunca fue cuánto orabas, sino algo que nadie te explicó sobre cómo orar. Y eso es exactamente lo que necesitamos resolver antes de seguir. Porque sí, te voy a enseñar a cubrir a tu hijo. Pero antes de mostrarte cómo, tienes que entender contra qué estás luchando en realidad y por qué hasta hoy tus oraciones tal vez sentías que rebotaban en el techo. Quiero que seamos honestos por un momento, tú y yo, porque hay algo que muchos padres sienten, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta: has orado por tu hijo, y no una vez. Has orado durante años, de rodillas, en la cocina, en el carro, llorando en tu cama cuando ya todos dormían. Le has pedido a Dios por ese hijo más veces de las que puedes contar. Y aún así, a veces sientes que tus palabras suben hasta el techo y ahí se quedan. Que hablas y hablas y del otro lado solo hay silencio. Si alguna vez has sentido eso, quiero que sepas algo antes de seguir. No estás solo y no estás mal. Ese cansancio del alma tiene nombre y casi todo padre que ama de verdad lo ha sentido. No es falta de fe. Es un corazón que ha amado y ha esperado mucho tiempo sin ver respuesta. Pero hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te explicó. Que sientas que tu oración no llega, no significa que Dios no te escuche. Dios escucha cada palabra, cada lágrima, cada suspiro que tú no alcanzas ni a poner en palabras. El problema no es que Él no oiga. El problema muchas veces está en cómo hemos aprendido a orar. Y quiero mostrarte 3 razones, solo 3, por las que tus oraciones pueden sentirse sin fuerza. Y te pido algo:
No las escuches para sentirte culpable. Escúchalas para quedar libre. La primera razón es esta. Muchas veces oramos desde el miedo y no desde la fe. Piénsalo. Cuando oras por tu hijo, ¿qué llevas en el corazón? La mayoría de las veces, miedo. Miedo a lo que le pueda pasar. Miedo a perderlo. Y sin darnos cuenta, esa oración se convierte en una lista de todo lo que tememos. Que no le pase esto, que no caiga en aquello, que no se junte con esos. Y sí, Dios entiende ese miedo, lo recibe con ternura. Pero una oración hecha solo de miedo nos deja igual de angustiados que como empezamos. Porque mientras oras, sigues imaginando lo peor. La oración que tiene poder no nace del miedo a lo que podría pasar, nace de la confianza en quien tiene a tu hijo en sus manos. Y a confiar así se aprende. Hoy vas a empezar la segunda razón. Muchas veces oramos de forma vaga, sin nombrar nada. Señor, cuida a mis hijos, protégelos de todo mal. Son oraciones buenas, sinceras, pero fíjate qué generales son. Y a veces nuestro corazón se acostumbra tanto a esas frases que ya las decimos sin pensar, como quien repite algo de memoria. Más adelante te voy a enseñar a orar distinto, a nombrar a tu hijo, a cubrir áreas específicas de su vida, a poner el dedo justo donde está la herida. Porque cuando dejas de orar al aire y empiezas a orar con precisión, algo cambia dentro de ti. Tu oración deja de ser un deseo y se vuelve un acto. La tercera razón, quizá la más dolorosa. Muchas veces oramos solos, cargando todo nosotros. Hay padres que llevan años orando por un hijo en silencio, sin decírselo a nadie, sintiendo que es una batalla solo suya. Y esa soledad pesa. Pesa tanto que muchos terminan rindiéndose, no porque les falte fe, sino porque están agotados de pelear solos. Pero escúchame, tú nunca estuviste destinado a cargar a ese hijo tú solo. No fue la idea de Dios que te desgastaras hasta no poder más. Hay una forma de orar que no te vacía, sino que te sostiene. Y a eso vamos a llegar también. Ahora bien, quiero detenerme aquí, porque sé lo que algunos están pensando. Entonces, ¿es mi culpa? ¿He estado orando mal todo este tiempo? No, escúchame bien, no, tú no has hecho nada malo. Cada oración que elevaste por tu hijo, Dios la guardó. Ni una sola se perdió. Que aprendamos a orar mejor no borra todo lo que ya oraste. Al contrario, le da forma. Como un río que por fin encuentra su cauce, el agua siempre estuvo ahí, solo que ahora va a correr con fuerza hacia un solo lugar. Y déjame decirte algo más, porque sé que el silencio de Dios es lo que más duele. Que no veas la respuesta no quiere decir que no esté pasando nada. Hay respuestas que crecen como la semilla bajo la tierra. Por semanas no ves nada en la superficie y crees que no germinó, pero por debajo, en lo oscuro, las raíces ya se están extendiendo. Muchos padres se rinden justo en esa etapa, días antes de ver el primer brote. No cometas ese error. El silencio no es abandono. A veces el silencio es Dios trabajando donde tus ojos todavía no alcanzan a ver. Así que quiero que sueltes algo esta noche. Suelta la idea de que tus oraciones no sirvieron. Suelta la culpa de creer que fallaste. Y abre el corazón a esto. No necesitas orar más. Necesitas orar distinto. Con fe en lugar de miedo. Con precisión en lugar de palabras al aire. Y apoyado no solo. Eso lo vas a aprender hoy, paso a paso. Y lo vas a poder hacer esta misma noche antes de dormir. Pero hay algo que tiene que venir primero. Porque puedes aprender las palabras perfectas, el método perfecto, y aún así orar sin fuerza, si te falta una sola cosa. Y esa cosa no es más fe, no es más esfuerzo, no es más lágrimas. Es algo que Dios ya te dio el día que te hizo padre, madre, abuelo, y que la mayoría tiene guardado sin saber que lo tiene. Para orar con verdadero poder por tu hijo, primero tienes que descubrir la autoridad que Dios ya puso en tus manos.
Quiero empezar esta parte con una palabra que tal vez nunca habías unido con tu oración por tu hijo. La palabra es autoridad. Y sé que algunos al escucharla se encogen un poco. ¿Autoridad yo? Si apenas sé orar, si me siento el padre más débil del mundo. Justamente por eso necesitas escuchar esto, porque la autoridad de la que te hablo no nace de lo bueno que tú seas. Nace de lo que Dios decidió ponerte en las manos el día que te hizo padre, madre, abuelo de ese hijo. Déjame explicártelo de la forma más sencilla. En la casa de Dios hay un orden, y dentro de ese orden Él puso a los padres como una especie de techo, una cobertura sobre la vida de sus hijos. Por eso usamos esa palabra tan hermosa, cubrir. Cuando tú oras por tu hijo, no estás mendigando desde afuera. Estás ejerciendo un lugar que Dios mismo te entregó. El lugar del que cubre, piensa en lo que significa cubrir. Cuando viene la tormenta, un techo no detiene la lluvia del cielo. Lo que hace es ponerse en medio, recibir el golpe del agua para que los que están debajo queden a salvo y secos. Eso es lo que hace un padre que ora. Tú te pones en lo espiritual entre la tormenta y tu hijo, no porque seas más fuerte que la tormenta, sino porque ese es el lugar que Dios te dio. Y mientras tú estés ahí de rodillas, hay una cobertura sobre tu hijo que el enemigo no puede ignorar. Mira lo que dice la palabra. En el Salmo 91 se habla de aquel que habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente, y de cómo ningún mal le sobreviene a su morada. Fíjate en las imágenes: abrigo, sombra, morada, casa. Dios habla en lenguaje de cobertura. Y tú, padre, madre, eres parte de cómo Él cubre esa casa. Cuando tú oras, esa sombra del Altísimo se extiende sobre la habitación donde duerme tu hijo, aunque tu hijo ni se entere, aunque esté lejos, aunque ya no viva contigo. Y hay algo aún más fuerte. En el Evangelio vemos cómo los padres traían a sus hijos a Jesús, madres que se abrían paso entre la multitud cargando a sus pequeños, padres que se arrodillaban delante de Él para rogar por un hijo enfermo, por un hijo atormentado. Y Jesús nunca, ni una sola vez les dijo: no te metas, deja que tu hijo venga solo. Al contrario, honró la fe del padre, respondió al clamor de la madre. Porque en el corazón de Dios, el clamor de un padre por su hijo tiene un peso especial. Cuando tú oras por tu hijo, te paras en el mismo lugar que aquellos padres del Evangelio, cargándolo en los brazos de la fe hasta los pies de Cristo. Ahora quiero que entiendas qué es y qué no es esta autoridad, porque aquí muchos se confunden. Cubrir a tu hijo no es controlarlo. No es usar la oración para forzarlo a hacer lo que tú quieres. No es manipular su voluntad como si fuera un títere. Dios mismo respeta la libertad de tu hijo, así que nosotros también. Entonces, ¿qué haces cuando cubres? Levantas un cerco de protección a su alrededor. Le pides a Dios que estorbe lo que lo quiere destruir, que ponga personas en su camino, que hable a su corazón en la noche, que lo persiga con su amor por donde quiera que vaya. Tú no controlas a tu hijo. Tú lo entregas a aquel que sí puede tocarlo por dentro, donde tú ya no llegas. ¿Sientes la diferencia? Controlar es agotador y además es imposible. Por eso tantos padres viven angustiados, peleando una guerra que no pueden ganar a la fuerza. Pero cubrir es descanso, porque dejas de intentar ser tú el que salva a tu hijo y vuelves a poner esa carga donde siempre debió estar, en las manos de Dios. Tú cubres, Él transforma. Esa es la repartición. Y el día que la entiendes, se te quita un peso de encima que llevabas años cargando. Pero escucha esto con atención, porque es la clave de todo. Una autoridad que no se usa no sirve de nada. Es como una llave que Dios te entregó, pero que tú dejaste guardada en un cajón todos estos años. Muchos padres tienen esta autoridad y nunca la ejercen.
Esperan sentirse dignos primero, esperan tener más fe, esperan ser mejores cristianos. Y mientras esperan, la puerta sigue cerrada. La autoridad espiritual no es un sentimiento, es una postura. Es algo que tú decides tomar aunque te tiemblen las rodillas, aunque te sientas el más indigno. Por eso quiero que algo te quede claro esta noche. No necesitas sentirte poderoso para orar con poder. Los padres del Evangelio no llegaron a Jesús sintiéndose dignos. Llegaron desesperados, llorando, a veces dudando. Y aún así su fe pequeña, puesta en marcha, movió la mano de Dios. Tu autoridad no depende de cómo te sientes hoy. Depende de quién te la dio. Y te la dio Dios. Quiero que respires esto y lo recibas porque cambia todo. No eres un padre impotente rogándole a un Dios lejano que tal vez te haga caso. Eres un padre con un lugar, con un derecho, con una cobertura asignada por el cielo sobre la vida de tu hijo. Esa es la verdad de quién eres cuando te arrodillas. Y desde ese lugar, tu oración deja de ser un susurro perdido y se vuelve el ejercicio de algo que el cielo respalda. Y aquí viene lo más hermoso. Dios no te dejó afuera de la salvación de tu hijo. Pudo haberlo hecho todo Él solo, sin contar contigo. Pero decidió invitarte a la obra. Decidió que tu oración fuera parte de la historia. Eso significa que tu clamor importa, que tus noches en vela importan, que cada vez que pronuncias el nombre de tu hijo delante de Dios, estás participando en algo eterno. No estás de adorno. Estás en el frente de batalla, en el lugar que solo un padre puede ocupar. Así que esta noche quiero que dejes de orar como quien pide un favor con miedo y empieces a orar como quien ejerce lo que ya le pertenece. Con respeto, sí, con humildad, siempre. Pero también con la certeza de que estás parado en terreno firme, en un derecho que nadie te puede quitar. Ahora bien, te he hablado de tu autoridad, de tu lugar, de tu derecho. Pero quiero que esto deje de ser solo una enseñanza y se vuelva algo vivo en tu corazón. Y para eso las explicaciones no bastan. Hace falta una historia. Quiero contarte algo que le pasó a un padre que pensó que había perdido a su hijo para siempre. Una historia que cambió por completo la forma en que yo entiendo lo que hace la oración de un padre. Y te pido que escuches hasta el final, porque lo que parecía el final de esta historia resultó ser otra cosa por completo. Quiero contarte la historia de un padre. Lo voy a llamar Don Antonio, aunque no importa el nombre, porque podría ser cualquiera de nosotros. Don Antonio tenía un hijo, su único hijo varón. Y ese muchacho al que crió con tanto amor, un día se fue. No se fue de viaje, se fue del camino. Empezó con malas compañías, después con cosas peores. Y poco a poco se fue apagando lo que ese muchacho había sido. Las discusiones en casa se volvieron pleitos. Los pleitos se volvieron silencios. Y una mañana, sin despedirse, el muchacho agarró sus cosas y se fue. Y dejó dicho algo que a don Antonio le partió el alma: no me busques, esta ya no es mi casa y ese ya no es mi Dios. Pasó un año sin una llamada, pasaron 2. Don Antonio no sabía si su hijo estaba vivo o muerto, si comía, si dormía bajo techo o en la calle. Preguntaba y nadie sabía nada. La gente del pueblo empezó a hablar como habla la gente. Pobre don Antonio, ese hijo ya se perdió. A ese ya no lo rescata nadie. Pero don Antonio hizo algo. Cada noche, sin fallar una sola antes de acostarse, se arrodillaba al lado de su cama. Y hacía una cosa muy sencilla. Pronunciaba el nombre de su hijo en voz alta, como si estuviera ahí, y oraba por él. No con palabras elegantes. A veces solo lloraba y repetía el nombre. Señor, donde quiera que esté, cúbrelo. No lo sueltes, tráelo de vuelta. Y así, una noche y otra, año tras año, sin ver absolutamente nada cambiar. Sus vecinos le decían que se rindiera. Antonio, ya déjalo en paz, te estás haciendo daño.
ese muchacho no va a volver. Y él respondía siempre lo mismo: puede que él me haya soltado a mí, pero yo no lo voy a soltar a él delante de Dios. Pasaron 8 años, 8. Imagínate, casi 3000 noches arrodillado al lado de esa cama, diciendo un nombre al silencio sin recibir respuesta. Y si entonces una madrugada sonó el teléfono, eran las 3 de la mañana. Y tú sabes lo que un padre siente cuando suena el teléfono a esa hora. Don Antonio se levantó con el corazón en la garganta, porque a las 3 de la mañana las llamadas casi nunca traen buenas noticias. Una llamada a esa hora, después de 8 años de silencio, solo podía significar una cosa: su mano temblaba cuando contestó, y en su mente ya se estaba preparando para escuchar lo peor, que habían encontrado a su hijo, que era demasiado tarde. Del otro lado hubo unos segundos de silencio y después una voz quebrada. Una voz que él no escuchaba hacía 8 años, pero que habría reconocido entre 1.000.000. Era su hijo. Lo único que el muchacho alcanzó a decir entre lágrimas fue: papá, ¿todavía hay lugar para mí en casa? Aquella llamada que don Antonio pensó que traía la peor noticia de su vida era su hijo volviendo a casa. Pero espera, porque aquí está lo que de verdad te quiero mostrar. Tiempo después, ya en casa, restaurado, el muchacho le contó a su padre lo que había vivido y le dijo algo que don Antonio nunca olvidó. Le dijo: papá, hubo muchas noches en esos años en que toqué fondo, noches en que ya no quería seguir viviendo, y había algo que no me dejaba dar el último paso. Era como si alguien me estuviera deteniendo, como si una mano me cubriera justo en el peor momento. Yo no entendía qué era, pero ahora lo sé. Eras tú, papá, eran tus oraciones. Yo me sentía solo, pero nunca estuve descubierto. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Durante 8 años, don Antonio creyó que oraba al vacío, creyó que no pasaba nada, que sus palabras subían al techo y ahí se quedaban. Pero del otro lado, a kilómetros de distancia, en la noche más oscura de su hijo, esa cobertura lo estaba sosteniendo. El padre no veía nada, pero el cielo estaba obrando cada una de esas noches. Y quiero que esto te quede grabado en el corazón, porque es la lección que lo cambia todo. La oración de don Antonio no estaba deteniendo a su hijo de irse, estaba sosteniéndolo para que pudiera volver. No lo controlaba, lo cubría. Y esa cobertura nunca se rompió, ni siquiera cuando el padre no sentía absolutamente nada. Tal vez tú estás en tu propio año 3, o en tu año 5, o en tu año 8, orando en el silencio sin ver ni una señal. Y la voz del cansancio te dice que pares, que no sirve de nada. Quiero que recuerdes a don Antonio. Quiero que recuerdes que lo que tú no ves, Dios lo está obrando. Que cada noche que pronuncias el nombre de tu hijo, estás tendiendo una mano invisible que lo sostiene justo en el borde, aunque él jamás se entere de que fuiste tú. No sueltes a tu hijo delante de Dios, aunque él te haya soltado a ti, aunque hayan pasado años, aunque todo el pueblo te diga que ya es tarde. La historia de tu hijo todavía no termina mientras haya un padre, una madre de rodillas, diciendo su nombre a jora bien. Sé que para algunos de ustedes esta historia toca una herida todavía más honda, porque tu hijo no solo se alejó, tu hijo ya es grande, ya hizo su vida, ya cerró la puerta y hace mucho que ni siquiera te contesta. Y por dentro te preguntas si una oración puede alcanzar a alguien que ya está tan lejos, si todavía hay esperanza para un hijo que ya se fue del todo. Quiero hablarte directamente a ti, ahora mismo. Quiero detenerme aquí y hablarle a un grupo de padres que muchas veces se sienten olvidados. Porque cuando se habla de orar por los hijos, casi siempre se piensa en niños pequeños, en adolescentes que todavía viven en casa. Pero tú estás escuchando esto con un dolor distinto, porque tu hijo ya no es un niño, tu hijo ya es grande.
ya hizo su vida y hace mucho que se fue. Tal vez ya no te llama, tal vez bloqueó tu número, tal vez se sienta en tu mesa en Navidad y aún así lo sientes a kilómetros de distancia. Tal vez te dijo, mirándote a los ojos, que ya no cree en lo que tú crees y que respete su decisión. Y tú te quedaste con la oración atorada en la garganta, sin saber siquiera si tienes derecho a seguir orando por alguien que ya te pidió que lo dejes en paz. Quiero hablarte con toda la verdad. Ese dolor, el de un hijo grande que se aleja, es uno de los más solitarios que existen. Porque con un hijo pequeño la gente te acompaña, te aconseja. Pero con un hijo adulto el mundo te dice, ya está grande, es su vida, déjalo. Y entonces cargas ese dolor en silencio, casi avergonzado, como si extrañar a tu propio hijo fuera algo malo. No lo es. Un padre no deja de ser padre porque el hijo cumpla 30 o 40 o 50 años. El lazo no se vence con la edad. Sigue siendo su cobertura, aunque él ya no viva bajo tu techo. Y aquí quiero romper una mentira que tiene atados a muchos padres de hijos grandes. La mentira dice, ya es tarde, ya tomó su camino, ya se endureció demasiado. A esta edad la gente ya no cambia. Escúchame bien, eso es mentira. La distancia no cancela el alcance de tu oración. La edad de tu hijo no le pone límite al brazo de Dios. Puede que tú ya no llegues a su corazón con tus palabras. De hecho, mientras más le hablas, más se cierra. Pero Dios sí llega por dentro, por donde tú ya no tienes acceso. Tu oración cruza la distancia que tus palabras ya no pueden cruzar. Piénsalo así. Hay una puerta en el corazón de tu hijo que solo se abre por dentro. Tú llevas años tocando esa puerta desde afuera, con consejos, con reproches, con mensajes, a veces con lágrimas. Y mientras más golpeas desde afuera, más se atranca por dentro. Pero la oración no toca la puerta desde afuera. La oración le habla a Dios, que ya está dentro, parado junto a esa puerta, esperando el momento exacto en que tu hijo, por su propia voluntad, decida abrirla. Tú no puedes abrirla a la fuerza, pero puedes orar para que Dios siga tocando suavemente, desde dentro hasta que tu hijo ceda. Y eso me lleva a algo importantísimo, sobre todo para ti que tienes un hijo adulto. Orar por él no es controlarlo. Escúchame, porque esto te va a quitar un peso enorme. Tú no estás orando para doblegar su voluntad, para forzarlo a pensar como tú, para manejarlo a control remoto desde la distancia. No. Dios mismo respeta la libertad de tu hijo y nosotros también la respetamos. Entonces, ¿qué haces cuando oras por un hijo que ya se fue? No empujas la puerta, pides que se abra. No fuerzas el cambio, preparas el terreno para que el cambio pueda nacer. ¿Qué oras en concreto por un hijo así? Oras para que Dios ponga personas en su camino que hablen su idioma, no el tuyo. Oras para que en su noche más oscura sienta una inquietud que no logre explicar. Oras para que las cosas que construyó lejos de Dios no terminen de llenarlo, para que sienta ese vacío santo que solo Dios puede llenar. No oras para que le vaya mal. Oras para que en medio de lo que sea que viva, encuentre la puerta de regreso abierta y una luz encendida. Eso no es control. Eso es amor que se niega a rendirse. Y quiero decirte algo que sé que te duele en lo más hondo. Tal vez por dentro piensas, yo fallé. Si mi hijo se alejó de Dios, algo hice mal. Es mi culpa. Quiero que sueltes esa carga esta noche. Aún los mejores padres tienen hijos que se van. Hasta el Padre perfecto, Dios mismo, tiene hijos que se alejan de Él todos los días. Si el Padre perfecto, que nunca cometió un error, tiene hijos que se van, entonces que tu hijo se haya alejado no es la prueba de que fallaste. Es parte del misterio de la libertad humana. Tu trabajo nunca fue garantizar su decisión. Tu trabajo es cubrirlo, amarlo
y mantener la luz encendida. Y eso todavía lo puedes hacer hoy, ahora mismo. Quiero que recuerdes algo de la historia de hace un momento. Aquel hijo estuvo fuera 8 años. 8 años en que su padre no vio absolutamente nada. Y aún así, esa cobertura lo estaba sosteniendo en sus peores noches. Tu hijo grande, ese que parece tan lejos, tan endurecido, tan seguro de que ya no necesita a Dios, puede estar mucho más cerca de volver de lo que tú o él se imaginan. La gente no se rinde porque no haya esperanza. La gente se rinde porque se cansó de esperar. No te canses justo antes del amanecer. Así que esta noche, si tu hijo ya es grande y ya se fue, quiero que dejes de orar desde la culpa y empieces a orar desde la cobertura. Que dejes de tocar su puerta desde afuera, agotándote, y empieces a hablarle a Dios que ya está adentro. Que sueltes la idea de que es demasiado tarde. Porque mientras tú respires y puedas pronunciar su nombre, no es tarde. Tu hijo todavía tiene un padre, una madre de rodillas. Y eso, créeme, lo cambia todo. Fíjate en algo hermoso. Sea que tu hijo tenga 5 años o 50, sea que viva en tu casa o que no sepas ni en qué ciudad está, la forma de cubrirlo en oración es exactamente la misma. No hay una oración para los niños y otra para los grandes. La cobertura es una sola. El método es uno solo. Y es un método sencillo que cualquiera puede hacer, empezando esta misma noche. Así que ya basta de hablar de por qué funciona y para quién funciona. Llegó el momento que te prometí desde el principio. Déjame mostrarte paso a paso exactamente cómo cubrir a tu hijo en oración esta noche. Quiero detenerme aquí y hablarle a un grupo de padres que muchas veces se sienten olvidados. Porque cuando se habla de orar por los hijos, casi siempre se piensa en niños pequeños, en adolescentes que todavía viven en casa. Pero tú estás escuchando esto con un dolor distinto, porque tu hijo ya no es un niño, tu hijo ya es grande, ya hizo su vida y hace mucho que se fue. Tal vez ya no te llama, tal vez bloqueó tu número, tal vez se sienta en tu mesa en Navidad y aún así lo sientes a kilómetros de distancia. Tal vez te dijo, mirándote a los ojos, que ya no cree en lo que tú crees y que respetes su decisión. Y tú te quedaste con la oración atorada en la garganta, sin saber siquiera si tienes derecho a seguir orando por alguien que ya te pidió que lo dejes en paz. Quiero hablarte con toda la verdad. Ese dolor, el de un hijo grande que se aleja, es uno de los más solitarios que existen. Porque con un hijo pequeño, la gente te acompaña, te aconseja. Pero con un hijo adulto, el mundo te dice, ya está grande, es su vida, déjalo. Y entonces cargas ese dolor en silencio, casi avergonzado, como si extrañar a tu propio hijo fuera algo malo. No lo es. Un padre no deja de ser padre porque el hijo cumpla 30 o 40 o 50 años. El lazo no se vence con la edad. Sigue siendo su cobertura, aunque él ya no viva bajo tu techo. Y aquí quiero romper una mentira que tiene atados a muchos padres de hijos grandes. La mentira dice, ya es tarde, ya tomó su camino, ya se endureció demasiado. A esta edad la gente ya no cambia. Escúchame bien, eso es mentira. La distancia no cancela el alcance de tu oración. La edad de tu hijo no le pone límite al brazo de Dios. Puede que tú ya no llegues a su corazón con tus palabras. De hecho, mientras más le hablas, más se cierra. Pero Dios sí llega por dentro, por donde tú ya no tienes acceso. Tu oración cruza la distancia que tus palabras ya no pueden cruzar. Piénsalo así. Hay una puerta en el corazón de tu hijo que solo se abre por dentro. Tú llevas años tocando esa puerta desde afuera, con consejos, con reproches, con mensajes, a veces con lágrimas. Y mientras más golpeas desde afuera, más se atranca por dentro. Pero la oración no toca la puerta desde afuera. La oración le habla a Dios que ya está adentro
parado junto a esa puerta, esperando el momento exacto en que tu hijo, por su propia voluntad, decida abrirla. Tú no puedes abrirla a la fuerza, pero puedes orar para que Dios siga tocando suavemente desde dentro hasta que tu hijo ceda allí. Eso me lleva a algo importantísimo, sobre todo para ti que tienes un hijo adulto. Orar por él no es controlarlo. Escúchame, porque esto te va a quitar un peso enorme. Tú no estás orando para doblegar su voluntad, para forzarlo a pensar como tú, para manejarlo a control remoto desde la distancia. No, Dios mismo respeta la libertad de tu hijo y nosotros también la respetamos. Entonces, ¿qué haces cuando oras por un hijo que ya se fue? No empujas la puerta, pides que se abra, no fuerzas el cambio, preparas el terreno para que el cambio pueda nacer. ¿Qué oras en concreto por un hijo así? Oras para que Dios ponga personas en su camino que hablen su idioma, no el tuyo. Oras para que en su noche más oscura sienta una inquietud que no logre explicar. Oras para que las cosas que construyó lejos de Dios no terminen de llenarlo, para que sienta ese vacío santo que solo Dios puede llenar. No oras para que le vaya mal, oras para que en medio de lo que sea que viva encuentre la puerta de regreso abierta y una luz encendida. Eso no es control, eso es amor que se niega a rendirse. Y quiero decirte algo que sé que te duele en lo más hondo. Tal vez por dentro piensas: yo fallé. Si mi hijo se alejó de Dios, algo hice mal, es mi culpa. Quiero que sueltes esa carga esta noche. Aún los mejores padres tienen hijos que se van. Hasta el Padre perfecto, Dios mismo, tiene hijos que se alejan de Él todos los días. Si el Padre perfecto, que nunca cometió un error, tiene hijos que se van, entonces que tu hijo se haya alejado no es la prueba de que fallaste. Es parte del misterio de la libertad humana. Tu trabajo nunca fue garantizar su decisión. Tu trabajo es cubrirlo, amarlo y mantener la luz encendida. Y eso todavía lo puedes hacer hoy, ahora mismo. Quiero que recuerdes algo de la historia de hace un momento. Aquel hijo estuvo fuera 8 años. 8 años en que su padre no vio absolutamente nada. Y aún así, esa cobertura lo estaba sosteniendo en sus peores noches. Tu hijo grande, ese que parece tan lejos, tan endurecido, tan seguro de que ya no necesita a Dios, puede estar mucho más cerca de volver de lo que tú o él se imaginan. La gente no se rinde porque no haya esperanza. La gente se rinde porque se cansó de esperar. No te canses justo antes del amanecer. Así que esta noche, si tu hijo ya es grande y ya se fue, quiero que dejes de orar desde la culpa y empieces a orar desde la cobertura. Que dejes de tocar su puerta desde afuera agotándote y empieces a hablarle a Dios que ya está adentro. Que sueltes la idea de que es demasiado tarde, porque mientras tú respires y puedas pronunciar su nombre, no es tarde. Tu hijo todavía tiene un padre, una madre de rodillas, y eso, créeme, lo cambia todo. Y fíjate en algo hermoso: sea que tu hijo tenga 5 años o 50, sea que viva en tu casa o que no sepas ni en qué ciudad está, la forma de cubrirlo en oración es exactamente la misma. No hay una oración para los niños y otra para los grandes. La cobertura es una sola. El método es uno solo. Y es un método sencillo que cualquiera puede hacer, empezando esta misma noche. Así que ya basta de hablar de por qué funciona y para quién funciona. Llegó el momento que te prometí desde el principio. Déjame mostrarte paso a paso exactamente cómo cubrir a tu hijo en oración esta noche. Llegó el momento. Lo que te prometí desde el primer minuto. Voy a enseñarte paso a paso cómo cubrir a tu hijo en oración esta noche. Y quiero que escuches con calma, porque es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer, pero tiene un poder que muy pocos aprovechan. Son 4 pasos. Solo 4. Te los voy a explicar uno por uno y al final del video los vamos a hacer juntos.
en voz alta por el nombre de tu hijo. Así que no te preocupes por memorizarlos, solo entiéndelos. 4 pasos: aquietarte y nombrar, cubrir lo específico, soltar el miedo y sellar con gratitud. Paso 1: aquíétate y nombra a tu hijo delante de Dios. Antes de pedir nada, detente. La mayoría llegamos a orar con la cabeza hecha un nudo. Las preocupaciones del día, el cansancio, el miedo, todo amontonado. Y oramos con ese ruido por dentro. Por eso el primer paso no es hablar, es callar. Respira hondo, suelta los hombros y recuerda lo que vimos antes. No llegas como un mendigo desde afuera. Llegas como padre, como madre, parado en el lugar que Dios te dio. No vienes a rogar a ver si Dios te hace caso. Vienes a ejercer una cobertura que ya te pertenece. Entonces, haz algo muy poderoso. Di el nombre de tu hijo en voz alta. No mis hijos en general, no ellos. Su nombre, el nombre que le pusiste, el que has dicho miles de veces. Porque cuando pronuncias ese nombre delante de Dios, dejas de orar al aire y empiezas a orar con precisión. Tu hijo deja de ser una preocupación difusa y se vuelve una persona concreta, puesta en las manos de Dios. Señor, esta noche traigo delante de ti a, y dices su nombre. Eso solo ya cambia tu oración por completo. Paso 2: cubre áreas específicas de su vida. Aquí es donde la mayoría de los padres se quedan cortos. Oran: Señor, protégelo de todo mal. Y está bien, pero es muy general. Hoy vas a aprender a cubrir con precisión, como quien pasa un manto sobre cada parte de su hijo. Te voy a dar 4 áreas fáciles de recordar para que nunca te quedes sin saber qué orar. Primero, su mente. Lo que piensas de sí mismo, las mentiras que cree, las voces que escucha por dentro. Señor, cubre su mente. Calla toda voz que le diga que no vale, que está solo, que ya no hay salida. Segundo, sus amistades y los que lo rodean, porque dime con quién anda y te diré hacia dónde va. Señor, aparta de su lado a quien lo arrastra hacia abajo y pon a su lado a alguien que lo acerque a ti. Tercero, sus decisiones y su camino, las puertas que abre, las que cruza, las que debería cerrar. Señor, estorba todo camino que lo quiera destruir y abre delante de él el camino de regreso a casa. Y cuarto, su fe, su corazón hacia Dios, que es lo más profundo de todo. Señor, no sueltes su corazón. Persíguelo con tu amor por donde quiera que vaya, hasta que no pueda huir más de ti. Mente, amistades, decisiones, fe. 4 áreas. Si solo recuerdas esas 4, ya sabes cubrir a tu hijo de pies a cabeza. No tienes que decirlas perfectas. Solo pasa como un manto una por una. Paso 3: suelta el miedo. Entrégalo en voz alta. Este paso, escúchame, es el que cambia al que ora. Porque recuerda lo que vimos antes. Muchos oramos desde el miedo y por eso terminamos igual de angustiados. Así que en este paso vas a hacer algo distinto. Vas a tomar ese miedo, ese nudo en el pecho, esa imagen de lo peor que podría pasarle a tu hijo y se lo vas a entregar a Dios con tus propias palabras en voz alta. Algo así: Señor, este hijo me lo diste tú. Yo lo amo, pero tú lo amas más que yo. Yo no lo puedo salvar, no puedo controlar su vida, no puedo estar en todos lados. Así que esta noche dejo de cargarlo yo solo. Lo pongo en tus manos, que son las únicas que sí lo pueden sostener. ¿Sientes lo que pasa cuando dices eso? Se te baja un peso de los hombros, porque dejas de intentar ser tú el salvador de tu hijo, un trabajo que nunca fue tuyo y que te estaba aplastando, y vuelves a poner esa carga donde siempre debió estar. Tú cubres, Dios transforma. Esa es la repartición. Y este paso, noche tras noche, no solo cambia la vida de tu hijo, te va sanando a ti, te va devolviendo el descanso que el miedo te había robado. Paso 4: sella la oración con gratitud y una declaración de confianza. No termines tu oración en el miedo ni en la súplica desesperada. Termínala en fe.
Y la fe muchas veces suena a gratitud anticipada. Dar gracias por lo que todavía no ves, pero confías que Dios está obrando. Señor, te doy gracias porque tú ya estás trabajando en mi hijo, aunque yo todavía no lo vea. Gracias porque tú no lo has soltado y no lo vas a soltar. Confío en tu tiempo, no en el mío. Rear así es importantísimo, porque te acuestas a dormir no con la angustia con la que empezaste, sino con paz. Plantaste la semilla, la cubriste y ahora la dejas en la tierra para que Dios la haga crecer en lo oscuro. Como hablamos antes, tu trabajo de esta noche está hecho. Esos son los 4 pasos: aquietarte y nombrar, cubrir lo específico, mente, amistades, decisiones, fe, soltar el miedo y sellar con gratitud. Ahora quiero darte algo todavía más práctico, porque conozco la vida real. Hay noches en que llegas destruido, sin fuerzas ni para hablar. Y hay noches en que tienes tiempo y quieres derramar el corazón. Así que esta oración la puedes hacer en 2 versiones. En las noches difíciles, cuando apenas puedes, hazla en 3 minutos. Di su nombre, pasa rápido las 4 áreas, suelta el miedo en una sola frase y da gracias. 3 minutos. Eso basta. Una oración corta hecha con fe vale más que una hora hecha con angustia. Y en las noches en que tengas tiempo, tómate 15 minutos. Quédate en cada área. Deleítate hablando con Dios de tu hijo. Recuerda cosas concretas. Llora si necesitas llorar. Pero óyeme bien. Lo que importa no es lo larga que sea. Lo que importa es que no falles. Más vale 3 minutos cada noche que 1 hora una vez al mes. Porque a la cobertura la hace fuerte la constancia, no la duración. Y déjame quitarte una última preocupación, porque sé que a algunos les pesa. Tal vez piensas, yo no sé orar bonito, se me traban las palabras. No soy como esas personas que oran tan elocuente. Escúchame, a Dios no le impresionan las palabras bonitas. A Dios lo mueve el corazón de un padre. Si lo único que te sale es decir el nombre de tu hijo y llorar, eso ya es una oración completa. Él entiende lo que tú ni siquiera puedes poner en palabras. No necesitas elocuencia, necesitas presentarte noche tras noche. Imagina lo que pasa si haces esto sin fallar. Una noche cubres a tu hijo, te acuestas en paz. A la mañana siguiente quizá no ves nada distinto, pero algo en lo invisible ya se movió. Y a la otra noche, otra vez. Y a la otra, capa sobre capa, noche sobre noche. Vas tejiendo sobre la vida de tu hijo una cobertura que el enemigo no puede romper. No por una oración heroica de una sola vez, sino por la fidelidad callada de un padre que no se rinde. Eso, precisamente eso es lo que nos lleva a lo siguiente. Porque una sola noche es hermosa, pero una sola noche no cambia una historia. Lo que cambia una historia es lo que haces en las próximas 30. Quiero proponerte algo, un compromiso que puede transformar por completo no solo a tu hijo, sino a ti. Déjame contarte qué pasa cuando un padre cubre a su hijo 30 noches seguidas. Quiero proponerte algo esta noche, un compromiso, y te aviso desde ya. Es sencillo, pero no es fácil. Es esto, 30 noches. 30 noches seguidas cubriendo a tu hijo con la oración que acabas de aprender. Un mes, sin fallar. ¿Por qué 30? Déjame explicarte, porque hay una razón profunda detrás y tiene que ver con algo que pasa no solo en tu hijo, sino dentro de ti. Lo primero que tienes que entender es que la oración de una sola noche es hermosa, pero la constancia es otra cosa por completo. Una gota de agua sobre una piedra no hace nada, pero esa misma gota, cayendo en el mismo punto noche tras noche, termina perforando la roca. No por la fuerza de una sola gota, por la fidelidad de muchas. Así es cubrir a un hijo. No estás buscando una oración milagrosa que lo arregle todo de golpe. Estás construyendo capa sobre capa una cobertura que con el tiempo se vuelve inquebrantable.
Pero aquí viene lo que casi nadie te dice y quiero que lo escuches con atención. En esas 30 noches, la primera persona que va a cambiar no es tu hijo, eres tú. Déjame explicarte qué suele pasar. La primera semana vas a orar con muchas ganas, con emoción, porque es nuevo. La segunda semana va a llegar el cansancio. Vas a tener noches en que no sientas nada, noches en que se te olvide y tengas que volver corriendo, noches en que te preguntes si esto sirve de algo. Eso es normal. No te rindas ahí, porque justo después de ese desierto viene lo bueno. Porque alrededor de la tercera semana muchos padres empiezan a notar algo. Y no es que el hijo cambió todavía, es que cambió el padre. El miedo empieza a aflojar. Esa angustia que te apretaba el pecho cada vez que pensabas en tu hijo, poco a poco se va transformando en paz. Empiezas a dormir mejor. Empiezas a mirar a tu hijo con menos desesperación y con más fe. Dejas de reaccionar con miedo y empiezas a responder con calma. ¿Y sabes qué pasa cuando un padre cambia así? Que muchas veces, sin decir una palabra, el hijo lo nota, porque dejaste de perseguirlo con tu angustia y empezaste a cubrirlo con tu paz. Y esa paz, créeme, predica más fuerte que 1000 sermones. Por eso 30 noches no es un número mágico, es el tiempo que tu corazón necesita para pasar del miedo a la confianza. Es el tiempo en que la oración deja de ser algo que haces y se vuelve quien eres. Un padre que ora, una madre de rodillas, una cobertura permanente sobre la vida de tu hijo. Ahora, déjame darte algo bien práctico, porque conozco la vida real y sé cómo se rompen los buenos propósitos. Necesitas una forma sencilla de no perder la cuenta. No te compliques. Agarra un calendario, el del teléfono o uno de papel, y por cada noche que cubras a tu hijo, haz una pequeña marca, una crucecita, un punto, lo que quieras. Vas a descubrir algo curioso. Ver esas marcas acumularse una tras otra te va a dar fuerza para no romper la cadena. Hay algo dentro de nosotros que cuando ve una racha no la quiere quebrar. Usa eso a tu favor. Pero, y esto es importantísimo, escúchame bien, ¿qué pasa si una noche fallas? Porque va a pasar. Vas a tener una noche en que el cansancio te gane o te quedes dormido o simplemente se te olvide. Y aquí es donde el enemigo va a aprovechar para susurrarte. ¿Ves? No puedes, ni esto puedes hacer bien. Mejor déjalo. Esa voz ya la conoces. No le hagas caso. Fallar una noche no rompe el pacto. Lo único que rompe el pacto es rendirte. Así que si fallas una noche, no empieces a contar desde cero, no te castigues, no te llenes de culpa. Simplemente a la noche siguiente vuelves sin drama. Un padre fiel no es el que nunca falla, es el que siempre regresa. Dios no está contando tus tropiezos, está mirando tu corazón que insiste. Y quiero que entiendas la diferencia entre esto y lo que quizá has vivido antes. Hasta hoy tal vez orabas por tu hijo cuando te acordabas, cuando la angustia te apretaba, de vez en cuando, sin un rumbo. Era una oración de emergencia. Lo que te estoy proponiendo es distinto. Una cobertura constante, deliberada, todas las noches, sin esperar a que llegue la crisis. Es la diferencia entre prender una vela cuando ya está oscuro y dejar una lámpara encendida toda la noche. Tu hijo necesita esa lámpara encendida y tú eres quien la mantiene prendida. Déjame pintarte algo. Imagina que llegas al día 30. 30 noches diciendo el nombre de tu hijo delante de Dios. 30 noches pasando ese manto sobre su mente, sus amistades, sus decisiones, su fe. 30 noches soltando el miedo y durmiendo en paz. ¿Tú crees que vas a llegar a ese día siendo el mismo padre angustiado que empezó? No, vas a llegar siendo un padre transformado, con una fe más firme, con un corazón más en paz y con una cobertura tan tejida sobre la vida de tu hijo que ya no vas a querer parar al día 30, vas a querer seguir. Y ahí
sin darte cuenta se habrá vuelto parte de ti para toda la vida. Así que te lo pido en serio esta noche, comprométete. No en tu cabeza, donde los compromisos se olvidan. Decídelo de verdad. 30 noches, empezando hoy. Y al final del video te voy a pedir que sellemos juntos ese compromiso para que no estés solo en esto. Porque hay algo que pasa cuando un padre deja de orar a solas en silencio y se une a otros padres que están cubriendo a sus hijos al mismo tiempo. Pero ya llegaremos a eso. Ahora sé que mientras hablo de 30 noches, de constancia, de fidelidad, en el corazón de algunos de ustedes se está levantando una pregunta dolorosa que tal vez llevas años cargando. ¿Y si ya oré por años y nunca pasó nada? ¿Y si en mi caso de verdad ya es demasiado tarde? No voy a ignorar esa pregunta. Al contrario, quiero hablarte directamente ahora mismo, si eso es lo que sientes. Quiero hablarle ahora a un padre en particular, a ese que ha estado escuchando todo esto con un nudo en la garganta, porque por dentro piensa, todo esto suena hermoso, pero yo ya lo intenté, yo ya oré por años y mi hijo sigue igual o peor. Si ese eres tú, no quiero que te saltes esta parte, porque es para ti, para el padre cansado, para la madre que ya no sabe si le quedan lágrimas, para el que ha visto a su hijo prometer que iba a cambiar y caer otra vez, y otra, hasta que el corazón se le hizo un callo de tanto esperar. Quiero decirte algo y quiero que lo escuches despacio. Que no veas el cambio no significa que no haya cambio. Esas son dos cosas distintas. Nosotros medimos con los ojos. ¿Ya volvió? ¿Ya dejó eso? ¿Ya cambió? Y si la respuesta es no, concluimos que la oración no sirvió. Pero esa es la medida equivocada. Piensa en un agricultor que siembra. Después de sembrar, ¿qué ve? Tierra. Nada más. Pasa una semana, tierra. 2 semanas, tierra. Si midiera por lo que ve, diría que fracasó, arrancaría todo y se iría. Pero el que sabe de siembra no se desespera porque entiende que debajo, en lo oscuro, donde nadie ve, la semilla ya se rompió, ya echó raíz, ya está empujando hacia la luz. El silencio de arriba no es abandono, es gestación. Así obra Dios muchas veces en la vida de tu hijo. Mientras tú ves la misma tierra seca de siempre, en lo profundo de ese corazón algo se está moviendo que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Una grieta, una inquietud, una pregunta que no se le va. Una noche en que en medio de su fiesta sintió un vacío que no supo explicar. Eso también es respuesta, solo que todavía no tiene la forma que tú esperabas. Déjame contarte de un hombre que cavaba pozos en el desierto. Un viejo le enseñaba al joven: cuando empieces a cavar y salga tierra seca, sigue. Cuando salga tierra húmeda, no te emociones todavía, pero sigue. Y cuando ya estés cansado y digas que aquí no hay agua, ahí casi siempre estás a 3 golpes del agua. La mayoría de la gente, decía el viejo, abandona el pozo a 3 golpes de encontrar el agua. No porque no hubiera agua, sino porque se cansó justo antes. ¿Cuántos padres, me pregunto, soltaron la oración por su hijo a 3 golpes del agua, a unos meses del giro, a una noche del regreso? No lo sabremos, pero tú no tienes que ser uno de ellos. Que estés cansado no significa que no haya agua. A veces el cansancio es la señal de que estás cerca. Y quiero responder de frente la pregunta que llevas clavada. ¿Ya es demasiado tarde? Escúchame bien. Mientras tu hijo respire, no es tarde. Mientras tú puedas pronunciar su nombre delante de Dios, no es tarde. El único momento en que de verdad sería tarde es si tú te rindieras. Y aún así, Dios sigue obrando más allá de lo que nosotros vemos. Tarde es una palabra humana. Para el Dios que resucita lo que ya se daba por muerto, no existe el caso perdido. Acuérdate de los 8 años de silencio de aquel padre. Para el pueblo, su hijo estaba perdido desde el año 2.
Para el reloj humano era un caso cerrado y resulta que solo faltaba. El regreso ya venía en camino, solo que nadie lo veía todavía. Tu demasiado tarde puede ser, en el calendario de Dios, justo a tiempo. Y quiero quitarte un peso más, uno muy pesado. Tal vez una parte de ti cree que si tu hijo no ha cambiado es porque no has orado lo suficiente o porque no tienes suficiente fe. Como si la salvación de tu hijo dependiera de la perfección de tus oraciones. No es así. Tu oración no es la que salva a tu hijo. Dios es quien salva. Tu oración no tiene que ser perfecta para ser poderosa, porque su poder no viene de ti, viene de aquel a quien le hablas. Suelta esa carga de creer que todo recae en lo bien que tú lo hagas. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos, mientras no vemos? Seguimos cubriendo, pero cambiamos la medida. Dejamos de revisar todos los días si ya hubo fruto, como el niño que arranca la semilla para ver si creció y así la mata. Y en lugar de eso descansamos en que el crecimiento no depende de nosotros. Nosotros sembramos y cubrimos. Él hace crecer en su tiempo, no en el nuestro. Quiero que esta noche sueltes el reloj. Ese reloj que te dice que ya pasó mucho, que ya deberías estar viendo algo, que se te acaba el tiempo. Dios no trabaja con tu reloj y que la respuesta tarde no significa que no venga. Significa que está tomando la forma honda, la que dura. Las conversiones de corazón no se hornean en un minuto. Así que no sueltes el pozo, no arranques la semilla, no apagues la lámpara a 3 golpes del agua. Sigue cubriendo a tu hijo con fe y no con miedo, midiendo por la fidelidad de Dios y no por lo que ven tus ojos cansados. Tu oración no se ha perdido, ninguna. Están todas guardadas, trabajando en lo invisible. Ahora bien, tal vez mientras digo esto, una voz más fría dentro de ti pregunta otra cosa. ¿Y esto no será pura ilusión? Repetir oraciones noche tras noche no es una especie de superstición, un amuleto para sentirme mejor. Es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. Vamos a aclararla ahora mismo, porque entender esto le va a dar a tu oración una base firme que nadie te va a poder quitar. Quiero detenerme en una pregunta que tal vez no te atreves a decir en voz alta, pero que ronda en la mente de muchos, y es esta. Todo esto de cubrir a mi hijo cada noche, de repetir la misma oración, de decir su nombre, de marcar los días en un calendario, ¿no se parece demasiado a una superstición? ¿No estaré convirtiendo la oración en una especie de amuleto? Me alegra que surja esa pregunta, porque significa que quieres una fe de verdad, no magia. Y la diferencia entre las dos cosas es enorme. Quiero que la veas con claridad, porque cuando la entiendas vas a orar con mucha más paz y mucha más fuerza. Empecemos por lo más importante. La superstición y la magia tienen algo en común. Buscan controlar. El que usa un amuleto cree que el objeto o la fórmula o el número exacto de repeticiones obliga a la realidad a obedecer. Es decir, yo hago el ritual correcto y entonces consigo el resultado. El poder está en la fórmula y el que manda soy yo. Eso no es fe. Eso es, en el fondo, un intento de manipular lo invisible para que haga mi voluntad. La oración cristiana es exactamente lo contrario. Cuando tú cubres a tu hijo, no estás recitando una fórmula que obliga a Dios. Estás hablando con una persona en la que confías. No le das órdenes al universo. Le entregas tu hijo a un padre. Y fíjate cómo termina nuestra oración. Confío en tu tiempo, no en el mío. Eso es lo opuesto a la magia. La magia dice que se haga mi voluntad por medio de esta fórmula. La fe dice que se haga la tuya y yo descanso en ti. Y entonces, ¿por qué repetimos? ¿Por qué orar todas las noches? Si no es por una repetición mágica. Buena pregunta. Repetimos por la misma razón por la que un padre le dice a su hijo te quiero todos los días y no una sola vez en la vida.
¿Acaso decirlo cada día es superstición? No, es amor que se mantiene presente. La repetición en la oración no es para doblegar a Dios, es para mantener encendido tu propio corazón, para no soltar, para seguir presente, noche tras noche, en la vida de tu hijo delante de Dios. Piensa en la diferencia entre tocar una puerta una vez y luego irte y quedarte ahí presente, llamando con paciencia. No tocas 1000 veces porque la puerta tenga un contador mágico que se abre al golpe número 1000. Tocas porque amas al que está dentro y no te vas a ir. La constancia no es un truco, es una declaración: no me rindo contigo. Y aquí hay algo todavía más liberador. Como la oración no es un amuleto, tú quedas libre de la angustia de hacerla perfecta. El que cree en la magia vive aterrado. ¿Lo dije bien? ¿Me equivoqué en una palabra? ¿Rompí el hechizo? Esa es una cárcel. Pero tú no le hablas a una fórmula, le hablas a tu padre. Y un padre no descalifica a su hijo por trabarse al hablar. Puedes equivocarte, puedes repetir, puedes orar con sueño, sin sentir nada. Y tu oración sigue siendo recibida, porque su valor no está en la técnica, sino en el corazón. Por eso quiero que sueltes para siempre 2 miedos. El primero, el miedo de que si no oras una noche, le va a pasar algo malo a tu hijo, como si tu oración fuera el escudo mágico que lo sostiene y sin ella se cae. No. Quien sostiene a tu hijo es Dios, no la perfección de tu rutina. Tu oración participa, pero no es el amuleto del que depende su vida. Eso te quita un peso enorme de encima. Y el segundo miedo, el de orar desde el pánico. Oraciones nacidas del terror, donde repites y repites tratando de conjurar lo que temes. Ese tipo de oración te deja agotado y más asustado, porque en el fondo sigues creyendo que todo depende de cuánto repitas. La oración de fe es distinta. Nace del amor, descansa en la confianza y por eso, en lugar de vaciarte, te llena. Sales de ella con más paz, no con más miedo. Así que cuando te arrodilles esta noche y digas el nombre de tu hijo, no lo digas como quien aprieta un botón mágico. Dilo como quien le entrega lo que más ama a alguien en quien confía por completo. No estás manejando fuerzas invisibles. Estás recostando a tu hijo en los brazos del único que lo ama más que tú. Eso no es superstición. Eso es la forma más pura del amor. Amar a alguien tanto que lo pones en manos más grandes que las tuyas. Y ya que tenemos esto claro, que esto es amor y confianza, no fórmula y miedo, quiero que demos un paso más, uno hermoso. Porque este amor que cubre no se queda en tu hijo. Puede extenderse más lejos de lo que imaginas, a los hijos de tus hijos, a los rostros que todavía no conoces, a generaciones que verán el fruto de lo que siembras esta noche. Déjame mostrarte hasta dónde puede llegar tu oración. Y después de eso, ya no vamos a hablar más de la oración, la vamos a hacer juntos. Quiero llevarte, antes de orar juntos, a un pensamiento que casi nunca nos detenemos a considerar. Y es este: tu oración de esta noche no se detiene en tu hijo. Puede viajar en el tiempo más lejos de lo que tú vas a vivir. Puede alcanzar a personas que todavía no han nacido. Déjame explicarte. Cuando tú cubres a tu hijo, no estás solo protegiendo a una persona. Estás tocando toda una línea, toda una descendencia. Porque ese hijo algún día quizás sea padre o madre. Y la forma en que tu hijo entienda a Dios, el amor, el perdón, la fe, se la va a transmitir a sus propios hijos. Así que cuando oras por tu hijo, estás orando sin verlos por tus nietos y por los hijos de tus nietos. Estás sembrando un árbol cuya sombra tal vez no llegues a ver. Piénsalo. Casi todos los que hoy creemos gracias a alguien que oró por nosotros mucho antes de que existiéramos. Una abuela de rodillas, una bisabuela cuyo nombre quizá ni recuerdas. Alguien en algún punto de tu historia familiar decidió ser fiel, decidió orar,
decidió mantener la lámpara encendida. Y esa luz se fue pasando de mano en mano hasta llegar a ti. Tú esta noche eres el eslabón que decide si esa luz sigue pasándose o se apaga. Hay una imagen que me encanta, la del que ora como una raíz. Una raíz no se ve, está escondida bajo la tierra, pero de esa raíz invisible depende todo el árbol. El tronco, las ramas, los frutos, la sombra donde otros van a descansar. Tú puedes ser la raíz que ora de tu familia, el que, escondido, sin que nadie lo aplauda, sostiene con su oración a generaciones enteras. Nadie ve la raíz, pero sin ella el árbol no existe. Y quiero que entiendas el poder de esto, sobre todo si ya eres mayor, si eres abuelo o abuela y a veces sientes que ya no tienes mucho que aportar. Escúchame. Puede que tus manos ya no hagan lo que hacían, puede que ya no tengas la fuerza de antes, pero tu oración no ha envejecido un solo día. Desde tu silla, desde tu cama, puedes estar haciendo el trabajo más importante de toda la familia, cubrir a los que vienen detrás. Hay abuelos que, sin salir de su cuarto, sostienen de rodillas a una familia entera. Ese puede ser tú. Una sola persona fiel puede cambiar la historia espiritual de toda una familia. Una sola. Tal vez en tu línea hubo generaciones de dolor, de ausencia de Dios, de heridas que se repiten de padres a hijos. Y tal vez tú esta noche eres el que dice: hasta aquí. Aquí empieza algo nuevo. A partir de mí esta familia será cubierta. No necesitas que toda tu familia ore. Necesitas ser tú el que empieza. La raíz no le pide permiso al árbol para darle vida. Por eso, cuando oremos en un momento, quiero invitarte a algo. Además de cubrir a tu hijo por su nombre, vas a extender la oración un poco más. Vas a cubrir también a los que vienen, a tus nietos nacidos y por nacer, a las generaciones que no vas a conocer en esta tierra, pero que llevarán el fruto de tu fidelidad. Vas a orar como raíz, como ancestro, como el que siembra árboles bajo cuya sombra se sentarán otros. Y hay algo profundamente consolador en esto, sobre todo si tu hijo todavía está lejos. Aunque no veas el regreso de tu hijo con tus propios ojos, tu oración sigue trabajando después de ti. El amor que siembras esta noche no se entierra contigo. Sigue vivo, sigue cubriendo. Sigue obrando en una historia mucho más larga que tu vida. No hay oración perdida y no hay oración que se desperdicie por no alcanzar a ver el final. Tú siembras, otros quizá cosecharán, pero la cosecha vendrá. Así que quiero que esta noche levantes los ojos un poco más alto. Esto que vas a hacer no es solo por hoy, ni solo por tu hijo. Es por tu casa, por tu descendencia, por un futuro que ni siquiera vas a conocer. Te estás convirtiendo ahora mismo en la raíz que ora de tu familia. Y eso, padre, madre, abuelo, abuela, es una de las cosas más grandes que un ser humano puede hacer con su vida. Ya hablamos suficiente. Llegó el momento que de verdad lo cambia todo. Todo lo que aprendiste esta noche, la guerra invisible, tu autoridad, el método, el pacto, la confianza, el legado, todo se junta ahora en un solo acto. Ya no vamos a hablar de orar, lo vamos a hacer, tú y yo, en voz alta, por el nombre de tu hijo. Así que, con todo eso en el corazón, pon tu mano sobre el pecho o extiéndela hacia adelante y oremos juntos esta cobertura. Ahora, quédate quieto, no tengas prisa. Este es el momento más importante de todo el video. Si puedes, baja un poco el ruido a tu alrededor. Cierra los ojos un segundo, respira hondo y vuelve a abrirlos. Pon tu mano sobre tu corazón o extiéndela hacia adelante, como si tu hijo estuviera frente a ti, porque en lo espiritual lo está. No vamos a orar con prisa, vamos a orar despacio, frase por frase. Yo voy a decir cada parte y tú la vas a repetir en voz alta si puedes o en silencio dentro de tu corazón. No te preocupes por hacerlo perfecto, solo deja que cada palabra salga de lo más hondo de ti.
Empecemos, di conmigo. Padre celestial, vengo delante de ti esta noche, no como alguien lejano, sino como su padre, como su madre. Respira. Ahora en este silencio di el nombre de tu hijo en voz alta, solo su nombre. Dilo delante de Dios ahora. Pausa. Lo escuchó. El cielo entero acaba de escuchar el nombre de tu hijo en los labios de quien más lo ama después de Dios. Sigue conmigo. Señor, este hijo me lo diste tú. Yo lo amo con todo lo que soy, pero tú lo amas todavía más que yo. Así que esta noche te lo traigo y te lo entrego. Ahora vamos a cubrirlo parte por parte, como pasando un manto sobre toda su vida. Primero, su mente. Repite conmigo, Señor, cubro su mente. Calla toda voz que le diga que no vale, que está solo, que ya no hay salida, y que escuche en lo profundo que es amado y que aún hay esperanza para él. Pausa. Ahora sus amistades, los que lo rodean, los que caminan a su lado. Señor, cubro sus pasos y sus compañías. Aparta de su lado a todo el que lo arrastra hacia abajo y pon junto a él, aunque sea una sola persona, que lo acerque de vuelta a ti. Respira. Ahora sus decisiones, sus caminos, las puertas que abre y las que debería cerrar. Señor, cubro sus decisiones. Estorba todo camino que lo quiera destruir. Cierra las puertas que lo alejan de ti y abre de par en par el camino de regreso a casa. Y ahora lo más profundo de todo, su corazón, su fe, su alma. Pon aquí toda tu fuerza, repite conmigo. Señor, cubro su corazón. No lo sueltes nunca. Persíguelo con tu amor por donde quiera que vaya, hasta que ya no pueda huir más de ti y encuentre por fin su hogar en tus brazos. Pausa larga, quédate ahí un momento. Acabas de cubrir a tu hijo de pies a cabeza, su mente, sus amistades, sus decisiones, su fe. Lo envolviste entero delante de Dios. Respira eso. Y ahora viene la parte más difícil y la más liberadora. Vamos a soltar el miedo. Ese nudo que cargas en el pecho cada vez que piensas en tu hijo. Esa imagen de lo peor que podría pasarle. Lo vas a poner en las manos de Dios ahora mismo. No te lo guardes más. Di conmigo despacio. Señor, yo no puedo salvar a mi hijo, no puedo controlar su vida, no puedo estar en todos lados y estoy cansado de intentarlo. Respira, sigue. Así que esta noche suelto el miedo, suelto la culpa que me dice que fallé, suelto el peso que nunca debí cargar yo solo y lo dejo todo en tus manos, que son las únicas que sí lo pueden sostener. Lo sientes, algo se está aflojando dentro de ti. Quizá hasta los ojos se te llenan de lágrimas. Déjalas correr, no las detengas. Esas lágrimas son el peso saliendo. Son años de angustia que por fin encuentran dónde descansar. No estás soltando a tu hijo, estás soltando la carga de creer que todo dependía de ti. Y eso, esta noche, se queda en las manos de Dios. Ahora que tus manos están vacías de miedo, las vamos a llenar de confianza. Vamos a declarar lo que es verdad, aunque tus ojos todavía no lo vean. Di conmigo, pero esta vez con fuerza, con fe. Yo creo que Dios ama a mi hijo más que yo. Yo creo que ninguna de mis oraciones se ha perdido. Yo creo que Dios está obrando, aunque yo no lo vea todavía. Yo creo que no es demasiado tarde y que la historia de mi hijo aún no termina. Pausa, otra vez más firme. No es demasiado tarde, mi hijo todavía tiene un padre, una madre de rodillas, y mientras yo siga orando, hay esperanza. Y ahora lo último de la cobertura. Vamos a bendecir a tu hijo, porque un padre no solo pide por su hijo, un padre bendice a su hijo. Extiende tu mano hacia adelante, hacia ese hijo que el corazón te muestra y declara sobre él. Hijo mío, te bendigo en el nombre de Dios. Que su luz te alcance donde quiera que estés. Que su paz te encuentre en tu noche más oscura. Que su mano te sostenga justo cuando estés a punto de caer. Y que algún día encuentres el camino de regreso a casa, donde una luz siempre estará encendida esperándote. Pausa larga.
Deja que respire, está hecho. Acabas de cubrir a tu hijo. No con magia, no con una fórmula, con amor, puesto en las manos del único que lo puede salvar. Tu hijo esta noche está cubierto. Y antes de cerrar esta oración, recuerda lo que vimos hace un momento. Tu oración no se queda solo en él. Así que si tu corazón quiere, extiéndela hacia adelante. Repite conmigo una última vez. Señor, cubre también a los hijos de mis hijos y a las generaciones que yo no voy a conocer. Que esta familia te pertenezca desde hoy y para siempre. Respira hondo una vez más y ahora. Lo más importante de toda esta oración, lo vas a dejar ahí. No vas a recoger el miedo de nuevo al terminar. No te vas a levantar y volver a cargar lo que acabas de entregar. Lo vas a dejar en las manos de Dios y te vas a ir a descansar. Di, para cerrar, lo más sencillo y lo más poderoso de todo: Señor, confío en ti y descanso porque mi hijo ya está en tus manos. Amén. Amén. Quédate quieto un segundo más. No corras a lo siguiente. ¿Sientes esa paz? Esa quietud que no tenías cuando empezaste a ver este video. Esa es la paz de un padre que por fin soltó la carga. Guárdala. Esto que acabas de hacer no fue solo escuchar un video. Fue cubrir a tu hijo delante de Dios. Y lo puedes volver a hacer mañana y pasado y cada noche. Esta paz está disponible para ti todas las noches. Si vuelves a este lugar de rodillas, quédate con esa paz un momento, porque antes de que te vayas, quiero dejarte una última cosa que va a hacer que todo esto, de hoy en adelante, cambie tu vida y la de tu hijo para siempre. Antes de que te vayas, quiero que te lleves una sola verdad grabada en el corazón. Si olvidas todo lo demás de este video, no olvides esto. Tú no eres un padre impotente, nunca lo fuiste. Quizá llegaste hoy sintiéndote así, con las manos atadas, viendo a tu hijo alejarse sin poder hacer nada, pero ahora sabes la verdad. Tú eres la cobertura sobre la vida de tu hijo. Eres el techo que recibe la tormenta para que él quede a salvo debajo. Eres la luz que se queda encendida esperándolo. Y mientras tú sigas de rodillas, tu hijo nunca, jamás estará descubierto. Y quiero que recuerdes lo más importante de todo, porque es lo que va a sostenerte en las noches difíciles. Lo que cambia una historia no es una oración heroica de una sola vez. Es la fidelidad callada de un padre que no se rinde. El mundo le apuesta al ruido, a lo grande, a lo inmediato. Pero Dios obra a través de lo constante, de lo fiel, de lo que se repite con amor noche tras noche. Una sola temporada de rebeldía en tu hijo no le gana años de un padre que lo cubre. Tu constancia es más fuerte que su distancia. Tu fidelidad va a durar más que su rebeldía. El amor que persevera al final siempre tiene la última palabra. Así que esta noche no quiero que esto se quede en un video más que te emocionó y luego olvidaste. Quiero que se vuelva tu vida. Y por eso te pido 3 cosas, 3 pasos sencillos, pero que lo cambian todo. Lo primero, comprométete a las 30 noches, empezando hoy, no mañana, no cuando tenga tiempo. Esta misma noche es la primera. 30 noches cubriendo a tu hijo con la oración que hicimos juntos. No tiene que ser larga, ya lo sabes. 3 minutos en las noches difíciles, más en las que puedas. Pero no falles. Y si una noche fallas, ¿qué haces? Exacto. Simplemente vuelves a la noche siguiente sin culpa. Marca cada noche en un calendario y no rompas la cadena a lo segundo. Y esto es hermoso. No quiero que ores solo. ¿Recuerdas que te dije que un padre nunca debió cargar a su hijo en soledad? Así que aquí, ahora mismo, vamos a hacer algo juntos. En los comentarios de este video, quiero que escribas el primer nombre del hijo que estás cubriendo. Solo su primer nombre. Porque cuando escribes ese nombre pasan 2 cosas. La primera, estás haciendo una declaración de fe. Estás diciendo en voz alta: yo creo y no me rindo por mi hijo. Y la segunda,
te unes a una familia entera de padres y madres que esta noche, igual que tú, están cubriendo a sus hijos de rodillas. Y te pido algo más. Cuando veas el nombre de otro padre, ora una frase corta por ese hijo que no conoces. Imagina eso. Cientos de padres orando los unos por los hijos de los otros. Ya no estás solo. Nunca más vas a orar solo. Y lo tercero, suscríbete y quédate con nosotros. No por mí, sino por ti. Porque la fe se enfría cuando caminamos solos y se enciende cuando caminamos acompañados. Aquí, cada semana, vamos a seguir orando juntos, fortaleciéndonos juntos, cubriendo a nuestros hijos juntos. Que este no sea el final, sino el primer día del resto del camino. Vuelve. Te vamos a estar esperando con la lámpara encendida. Ahora sí, quiero despedirte en paz. Quiero que apagues esto y te vayas a descansar distinto a como llegaste. Llegaste quizá con el pecho apretado, con miedo, con el peso de un hijo que no sabías cómo ayudar. Pero ya hiciste lo más importante que un padre puede hacer. Lo cubriste, lo entregaste. Y ahora puedes descansar, porque tu hijo ya no depende de tu angustia. Está en las manos de Dios. Así que esta noche, cuando apoyes la cabeza en la almohada, no te lleves el miedo a la cama. Llévate esta certeza. Hiciste tu parte. Tu hijo está cubierto. Dios está obrando, aunque no lo veas. Y mientras tú duermes, el amor que pusiste en marcha esta noche sigue trabajando en lo invisible, sosteniendo a tu hijo justo donde más lo necesita. Descansa, padre. Descansa, madre. Lo hiciste bien. Dios tiene a tu hijo. Y nada, ni la distancia, ni el tiempo, ni los años, es más fuerte que un padre que no deja de orar, que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe esta noche y cada noche. Hasta pronto.